de los 3000. 3000 años. Que esa historia sí está más completa y está y hay más información que se puede encontrar dentro del juego. Por ejemplo, hay una... Ay, no me acuerdo cómo se llama este pueblo, pero está arriba. ¿Dónde está oculta la arma? La arma Definitiva. Ajá, el arma definitiva, que obviamente en esa guerra él era el emperador Ash, y que al final de cuentas le mataron a su Floet. Como odié en el community del puto Floet, me cagó, pero bueno. Pokémon Go. Pokémon Go. Que no sabe. Ese Floet se lo mataron. Jamás hemos sabido. Aquí hay otra cosa importante. Hay un Lucario que tiene casi 2000 años que estaba encerrado en una Pokébola en una piedra, que es la película de Entei, no. Pero, ok, ¿cuánto vive un Pokémon? ¿Cuánto puede vivir un Pokémon? Muy buena pregunta, porque tampoco lo especifica los juegos. Es más factible que muera el humano a que muera el Pokémon. Exacto, porque hemos visto que dentro del mundo de Pokémon y de las sagas que han sacado, ahora hay adultos que todavía siguen con un Pokémon chibi, con un bebé, que no evoluciona. ¿Cuándo lo consiguió? Al principio de cuando escogió su primer Pokémon. Si es ese caso, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que no evolucionara? ¿Y se lo puede considerar todavía como un Pokémon bebé si no evoluciona? Ahora, en esta situación de que estamos hablando de Ash, él creó un arma porque mataron a su Roulette. Ash. Y Ash. Porque si dice Ash, no es Ash. Ash. Qué chistoso. Ash. Ash creó esa arma definitiva sacrificando a miles o millones de Pokémon para poderle resucitar a su Floet. Y por ende, él, en esa situación, él consiguió la vida eterna. Entonces estamos hablando de que es la primera creación de los mundos místicos de la piedra filosofal. Y también la utilizó para destruir la batalla, como digamos... Para ponerle fin a la guerra, en base a sus odios hacia la guerra que estaba suscitando, que le mataron a su... Y obviamente dice ahí en ¿cómo se llama? En la Pokédex, que la Floet Eterna, al darse cuenta de que todas las vidas que tuvieron, lo abandonó por 3000 años. O sea, estamos hablando de 3000 años de la guerra pasada, más otros 3000. O sea, 6000 años ha vivido Ash. El Ash, perdón. Es el que se volvió el Adán de los humanos. ¿El Adán? Sí, no. Porque qué tal si él se tuvo relaciones con las enfermeras Joy y enfermera Jenny, y de ahí empezó a generarse situaciones. Ojo, para el que no está entendiendo el contexto, en el video anterior hablamos de la procedencia de la humanidad, de si el humano es originario del planeta, del mundo de Pokémon, o viene de otro lado. Nosotros estamos conjeturando que venían del espacio, por muchas explicaciones que ya podrían ver en el video anterior. Por favor, si no lo han visto, regrésense a verlo antes de ver este video. Y si ya lo están viendo, spoilers. Spoilers. Entonces, si estamos hablando de que de Ash, la primera guerra fue de 3000 años, y después otros 3000. Pero no de papel, ¿tienes? Un segundo. Estaba pasando la droga. Un poco de escurrimiento. Y Ash, asquerosito. Bueno, estamos hablando entonces que la humanidad tiene más de ¿qué? ¿6 siglos? Pongámosle 3000 años. La guerra de los 3000 años obviamente sucedió hace 3000 años en el tiempo Pokémon. Estamos hablando de los inicios, pero puede existir un poquito más atrás, donde empieza lo que es Jesús, los orígenes y Kalos antes, en sus tiempos primarios.
estábamos hablando de eso. Luego vino la guerra de los 3000 años, o sea, 3000 años de pura guerra. En esa guerra hubo una batalla donde, pues al final de cuentas, Ash decidió destruir todo, resucitó su planta lo abandonó por 3000 años, y después de 3000 años se vuelve a encontrar en un episodio, bueno, en una película, se encuentran y pues, obviamente vuelven a desaparecer. Obviamente los Pokémones legendarios, estamos hablando de que si el origen de Arceus estamos hablando que es un Pokémon primordial, es un Pokémon legendario, desde el principio del mundo hasta actualmente, ¿cuántos siglos o milenios han pasado en Pokémon? ¿Y en qué punto? Ajá, ¿y en qué punto? ¿Cuánto le quieres poner? Es que no sé, güey. Punto, ya llevamos 6. Con solamente la guerra y el reencuentro de Ash con... 3000 años de pelea. Ash fue un emperador en los 3000 años. En el año 3000 decidió matar a su Pokémon, decidió matarlo todo. Destruyó a los dos ejércitos. Floet Eterna decidió abandonarlo por 3000 años. Y después de 3000 años se reencontró. O sea, estamos hablando de 3000 años antes de la guerra, 3000 años AG y 3000 años DG después de la guerra. Ajá. Referencias, señores, referencias. 3000 años. Van 6. Ok, estamos hablando que la evolución del humano ha sido de 3000 años. No, espérate. Son 3. Van 6. Nada más de la guerra y del reencuentro de AZ. Y estamos hablando de que también existen Pokémones fósiles, que son mucho antes que todos ellos. Ajá. Porque no hay pinturas rupestres ni nada que hablen del Pokémon fósil. Aerodáctil, Omanite, Omastar, Kabuto, Tortiga, la tortilla, Granidos, todos ellos. Bastiodon, todos ellos. No hay nada. Pero sí tenemos, a lo que me refería, son 6000 años que solamente tenemos hasta ahorita contados dentro del juego, ya dichos. Ahora, vamos a poner cuenta que son, ¿qué te parece? ¿Unos 200, 300 años antes de la guerra? Porque en el juego te dicen que la guerra fue 3000 años. Estamos hablando de 2 o 3 generaciones, porque está Kalos, Hisui y otras que todavía no se consideraban como Kalos y Hisui. Y también está la de Pokémon Arceus, que es en Hisui. En los principios. Entonces, ¿qué te parece? Unos, no sé, 10 millones, 3000, unos 10,000 de la historia de la humanidad. Basándonos en el 6,000 millones de años. No, 6,000 años. Unos 10 millones de años. No 10,000. O unos 1,000 millones de años. No. Suponiéndonos que vamos a ponernos en base a lo que estamos hablando el día de hoy. ¿1 millón de años? No, ponte unos 10,000. ¿Cuánto le debes al buró de crédito? Porque son 3000 de la batalla, 3000 de las pruebas del reencuentro, van 6. Pon tú unos 2 o 3 de la llegada de la humanidad y la historia de Hisui. Y después de los unos 6,500 años. No, unos 6,500 años, ándale. Unos 6,500 años para lo que 5 generaciones. Estamos hablando de que el humano en ese tiempo pudiera vivir unos 80, 100 años por generación. 5 generaciones, en lo que se reproducen, en lo que ya hay lo suficiente para poder enfrentarse. Más o menos, ¿no? Y obviamente estamos hablando de la guerra de 3000 años anterior a la última, que es cuando empieza Ash, que fueron 20 años antes de los 3000. O sea, 2980 años. Porque tardaron como 20 años para que, pues, obviamente Ash... Se recuperan también contra de que se tienen que recuperar de la guerra de Kanto. Entonces, ¿qué te parece? Unos 680... dejémoslo como en 6,500 años. También 6,500 esa es nuestra teoría. Hay algún Pokélólogo, un Pokélólogo, o un dito fanático, que nos lo diga, ¿qué opinan? ¿Cuánto tiempo creen que haya pasado?
Porque no hay hechos históricos ni historias sobre la humanidad de en Pokémon. el mundo de Pokémon. El Solamente- humano es como fugaz. Ujú. El Pokémon tiene muchas historias, muchas cosas. El humano lo ve como una deidad. Obviamente, al obtener en Jesús y que crearon la primera Pokébola, lo crearon por ser un refrigerador portátil para poder tener su alimento todavía fresco, porque consideraban al Pokémon una herramienta, más no un amigo. Ajá. Ya cuando empezó Ash y salir y todo eso, ya empezaba a ver como... Ya obviamente, ¿por qué Pikachu? En su siguiente episodio, ¿por qué Pikachu odiaba a Ash? Bueno, ¿Por qué? ¿Porque él vivió la guerra? ¿quién sabe? ¿Y Yo por creo qué se volvió su amigo de la noche a la mañana? ¿Al darse cuenta que tal vez lo salvó? Lo dejamos para un video próximo. Pero bueno, déjenos en los comentarios qué opinan sobre esto. Tal vez tomemos este Está tema. muy corto, muy Es muy corto. muy por encima de lo que hemos tocado del mundo que puede existir detrás. Somos La y historia. esperemos ser los primeros precursores en esto del origen del humano en Pokémon. Ahora, imagínate que salga en lugar de Pokémon, o sea, Pokémon, demonio de bolsillo, Pocket, o sea, Pokémon. ¿Por qué demonio de bolsillo? ¿Porque era el terror de los humanos? ¿Quién sabe? ¿O por qué lo llaman Pokémon? ¿Por qué tu tía la religiosa quemaba tus cartas cuando en el 95, 96? Porque se ¿En el pierden las 2000? muñecas. Si tú fuiste aquella persona y tienes las cartas tiene las postales que vendían en las papelerías, Las papelerías. déjenos unas fotos en los comentarios. Si todavía las tienen. Ah, cómo extraño ese 151. Eran muy difíciles. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Esperemos tomar este tema en una segunda parte más adelante. Lo vamos a ver. Si les gusta el video, lo haremos. Pero pues hasta aquí llegamos. Él es Eric, yo soy Ricardo y esto fue Insanamente. Chao, Nos vemos. Chao. Chao.